En un momento de crisis escribí esta canción. Dice así: Él busca mi atención, como un gran río se desborda su amor, y yo quedo humillado ante su poder y grandeza. Después aparece el dolor, pero su amor toma mi aflicción, y rodeado de él, ahí encuentro lo hermoso que es. Eres tan invisible y tan visible a la vez. Me golpea tu viento y me hace entender. Hazme ver tu amor, una vez más tu amor. La alusión que esta canción tiene a un río desbordando, al poder y grandeza, al dolor y la aflicción y al golpe de un viento fuerte, es porque esa canción la compuse después de que un huracán golpeó con sus fuertes aguas la ciudad donde vivo. Fueron días donde unos más, otros menos, pero los habitantes nos vimos afectados. Es una escena que no se olvida. Todos, de alguna manera hemos vivido una situación difícil. Esta pandemia no es la primera ocasión. Y nos hemos levantado ya de varias, ¿no? Fija en tu mente una situación difícil que viviste y nota cómo, en retrospectiva, si has sido tocado por el Evangelio, te has dado cuenta que Dios actuó a través de esa crisis que viviste para moldear tu vida. Cuando vivimos en adversidad nos es difícil, pues ver por encima de la tempestad. Pensamos solo en el aquí y en el ahora. Es difícil evitarlo y podría resultar en cierta manera insensato no hacerlo. Pero también deberíamos considerar ese panorama completo del Evangelio que cruza sin detenerse la línea de la historia. Debemos recordar que la trampa no es el problema que se levanta para amenazarnos, sino la trampa está en quedarnos mirando solo aquí desde abajo, sin considerar la línea superior, esa línea eterna que marca el Evangelio, la cual se desliza a través de los tiempos. Dios es tan invisible y tan visible a la vez. El asunto es dejar que su viento nos golpee, es decir, dejar que su espíritu despierte en nosotros esa sensibilidad que nos permita darnos cuenta de su amor, de su presencia en medio de los problemas. Este es el tercer episodio sobre el libro de Habacuc. En el primer episodio reflexionamos sobre la primer queja de Habacuc. Esas primeras líneas del libro son un lamento por lo que había caído ahí el pueblo judío al haberse olvidado de los mandatos de Dios. Y dicho lamento no eran palabras lanzadas al viento así nada más, sino que fueron dirigidas a Dios. Habacuc se lamenta de esto ante Dios como pidiendo justicia. En el segundo episodio vimos la respuesta de Dios al lamento de Habacuc. En esa parte vimos cómo Dios le muestra a Habacuc lo que hará debido al desvío del pueblo judío y le adelanta que serán tiempos difíciles porque usaría el poder del ejército caldeo para someter al pueblo judío con el fin de redirigir el plan de redención que él tenía no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Esta noticia no le agradó a Habacuc y en este episodio precisamente veremos la respuesta que este profeta le lanza a Dios. Con esta respuesta, Habacuc pretende persuadir a Dios un poco ahí de su plan. ¿Te suena? ¿Alguna vez lo has hecho tú en alguna oración que le haces a Dios? Es muy probable que sí. Yo en lo personal, así como que no queriendo, pero sí lo he hecho. Como cuando veo que la cosa se pone difícil y quisiera que se aclarara el camino. Por ejemplo, en esta pandemia, ¿cuántas veces no has visto expresiones de que ya se acabe esta pandemia? Muchas veces, de manera formal o informal, en serio o en broma, pero se escuchan lamentos a nuestro alrededor. ¿Esto es algo malo? Yo pienso que no. Quizá no sea muy ortodoxo hacerlo, sobre todo entendiendo que Dios es soberano y nosotros pues somos unos simples mortales. Pero nos atrevemos a hacerlo precisamente apelando al gran amor y misericordia de Dios. Y precisamente eso es lo que hace Habacuc en este texto. Leamos estas preguntas que le hace Habacuc a Dios y respondámoslas hipotéticamente como Dios las respondería. Basándonos no solo en los hechos del contexto histórico que hemos repasado en estos episodios sobre este
pasaje de Habacuc, sino con la visión panorámica del Evangelio. ¿Sale? Miren, vamos a ver la primera pregunta que lanza Habacuc aquí en este primer capítulo, ahí cuando es la respuesta de Habacuc después de que Dios habla. Dice así la primera pregunta. Habacuc dice, ¿serás indiferente ante la traición de ellos? Y Dios, hipotéticamente, podría haber contestado, ¿acaso no fue indiferente y traicionero mi pueblo al ignorar mi ley? Y aquí en el 2020 nosotros podríamos decir, ¿acaso no hemos sido indiferentes y traicioneros con respecto a los mandamientos de Dios? Segunda pregunta. Habacuc dice ahí en ese texto, dice, ¿guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Dios hipotéticamente podría haber contestado, no guardaré silencio. Ya sabes que tengo un plan. Es un plan de redención a través del Mesías prometido. Pero espera, esto es solo una parte de mi plan. Y aquí en el 2020, ¿acaso no tenemos más claro todo ese panorama divino en donde tenemos la posibilidad de ver una y otra vez, a través de la Biblia y de otros hechos históricos, la manera en la que Dios se manifiesta a través de los tiempos, entendiendo que todo va dirigido a ese momento de gloria en donde podremos verle en la eternidad cara a cara? Todo en esta vida es pasajero y está insertado en la línea del tiempo de la historia. Habacuc estaba insertado en un momento previo a la llegada de Cristo como Mesías. Y nosotros, aunque ya sabemos que Cristo, el Mesías prometido, llegó para salvarnos, ahora estamos en un proceso de espera por esa segunda venida de Cristo que la Biblia marca. Todo hecho histórico forma parte de la soberanía de Dios a través de los tiempos. Y esto que estamos viviendo, la pandemia, o cualquier otro hecho que esté aconteciendo en medio de la pandemia o sumado a la pandemia, tiene un propósito de perfeccionamiento para nuestras vidas. Tercer pregunta. Dice Habacuc ahí en ese texto, ¿somos tan solo peces para ser capturados y matados? Dios pudo haber contestado, de ninguna manera. Ustedes son muy relevantes, los escogí como mi pueblo. Cuarta pregunta, Habacuc dice en el texto, ¿somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? Y Dios podría haber dicho, no, Habacuc, yo soy el que soy su guía, soy su pastor, y desde Abraham hasta hoy he levantado líderes que les guíen, pero en muchas ocasiones les han despreciado, o esos líderes se han desviado del camino. Como en este caso, Habacuc, no me digas que no tienen quien les guíe. De hecho, te he levantado a ti y a otros profetas para que sean esas personas que puedan despertar a mi pueblo de su letargo y de su olvido. Y aquí en el 2020, ¿acaso no estamos así en ocasiones como en un letargo, adormecidos e inactivos espiritualmente, en un estado de cansancio y adormecimiento profundo, de tal modo que no podemos ser sensibles a la voz de Dios? Dios sigue hablando hoy. Dios sigue siendo nuestra guía. Dios sigue siendo nuestro pastor, pero muchas veces le ignoramos. Quinta pregunta. Habacuc en el texto dice, ¿tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran? Y Dios pudo haber contestado, Habacuc, te vuelvo a decir que tengo un plan. No quedarán atrapados en sus redes, solo sigan mis mandamientos y perseveren en ellos a pesar de las circunstancias. Y sobre todo, arrepiéntanse del mal camino que han tomado y vuelvan a mí. Y aquí en el 2020, ¿qué tanto estamos considerando ese plan de redención que Cristo ejecutó en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados para de esa manera ser justificados ante Dios? Para empezar, ¿creemos que debemos ser justificados ante Dios a causa de nuestro pecado? ¿O ni siquiera hemos llegado a ese punto en el que reconocemos que somos pecadores? ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué tanto estas preguntas de Habacuc y estas respuestas hipotéticas de Dios se relacionan con lo que hasta ahora estamos viviendo en nuestros días?
Ahora veamos 3 argumentos de Habacuc que están explícitos en estas preguntas que le lanza a Dios. En los versículos del 12 al 13 veremos ahí atributos que menciona Habacuc, atributos de Dios que menciona Habacuc y relacionándolos con la justicia de Dios. Dice ahí, Habacuc dice en el versículo 12, dice, «Oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno». Otra versión de la Biblia, después de mencionar estos atributos de Dios, termina diciendo, «No moriremos». Esto es importante mencionarlo porque debemos recordar que a pesar de que Habacuc estaba a punto de levantar una protesta, él tenía en claro que este caos que se avecinaba no iba a matar por completo al pueblo de Dios. Seguramente Habacuc traía entre ceja y ceja aquella promesa de Dios hecha a Abraham y sabía que se cumpliría. Pero continuemos leyendo esta versión de este pasaje que dice, «No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados». En este primer versículo, Habacuc empieza a mencionar algunos de los atributos de Dios, santo, eterno y poderoso, recordándole a Dios quién era, como si lo hubiera olvidado. Entonces, así como que no queriendo, lo persuade y le dice, «No puede ser que estés planeando acabar con nosotros y que mandes a los babilonios para corregirnos y acabarnos». Y luego Habacuc, como intuyendo que podría Dios decir que lo hace porque también es justo y necesita hacer justicia a un pueblo judío que le ha desobedecido, entonces Habacuc le dice a Dios, «Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos?» Habacuc se pone como mediador entre el pueblo judío y Dios y quiere redimir de alguna manera a ese pueblo del castigo que merecía. Pero eso no era posible. Ni Habacuc ni ningún otro ser humano puede ponerse como mediador entre Dios y la humanidad. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo pudo redimir el castigo que merecíamos a causa del pecado que hay en el ser humano. Efectivamente, Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia, pero también es un Dios que, al ser eterno, santo y poderoso, sabe cuándo es el momento correcto para actuar con misericordia y amor y cuándo con justicia. Y lo mejor de todo es que ambas cosas van de la mano. Hoy en día debemos recordar que ese momento en que Dios decidió actuar con todo su amor y toda su justicia ya ocurrió, ahí en la cruz del Calvario. En el sacrificio de Cristo, Dios puso su justicia con toda su ira, pero en lugar de hacerlo sobre nosotros, lo hizo sobre su propio Hijo, por amor a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo como nuestro Salvador. Mientras tanto, estamos en un tiempo, por así decirlo, de prórroga. Dios está dando oportunidad a que todo el mundo pueda arrepentirse y considerar su camino. ¿Podrá haber más justicia, amor y misericordia que ese acto de la cruz? ¿Te imaginas si Dios hubiera interrumpido su plan ante cualquier ruego de nosotros? Obvio, esta es una pregunta hipotética. No es posible. Y qué bueno que no sea posible, porque eso es precisamente lo que nos ha permitido la posibilidad de alcanzar salvación y tener la esperanza de tener una vida eterna en su presencia por toda la eternidad. Versículo 14 habla acerca del pueblo elegido. ¿Por qué? Porque miren, dice así, ¿somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? Esta pregunta resulta extraña para un profeta que en los episodios anteriores veíamos que estaba en un plano consciente de quién era Dios y quién era su pueblo. Habacuc sabía muy bien la respuesta de estas preguntas, pero en un momento de desesperación y de éxtasis emocional trata de persuadir a Dios de esta manera.
¿Te ha pasado algo semejante donde ya sabes quién es Dios y que tú eres su hijo, pero en esos momentos de desesperación te sientes como si no lo fueras y hasta te expresas, como Habacuc lo hizo, diciendo que pareces como un pez que ha sido capturado? Así nos sentimos a veces, en ocasiones, pero es importante recordar estas palabras escritas en Juan 1 del 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios nos ofrece un nuevo nacimiento espiritual que no tiene nada que ver con nuestro nacimiento biológico. Y ese nuevo nacimiento es el que nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Un derecho que no nos ganamos a nosotros. Un derecho que inició desde aquella promesa hecha a Abraham. Una promesa que no fue exclusiva para un solo pueblo. Una promesa que rompió esquemas religiosos sustentados en el orgullo de ser portadores de la verdad. Una promesa que trascendió fronteras y sigue haciéndolo. Porque el Dios del universo no solo puede salvar a unos cuantos, sino a todo aquel que Él elija. Y déjame decirte que tú y yo hemos sido elegidos. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice amó a los judíos o a otro pueblo o segmento de pueblo en particular. Dice amó a todo el mundo. Pero luego dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos intuir que en su tiempo, Habacuc solo pensaba en la salvación del pueblo judío y en una salvación aquí en la tierra sobre el pueblo enemigo. Pero fíjate la visión inmensa de Dios. Dios estaba pensando en un plan de salvación mucho mayor. Él estaba pensando en todo el mundo. Su salvación alcanza mucho más de lo que tú y yo alcanzamos en nuestra corta manera de pensar. Así que, de acuerdo al Evangelio, nadie debe sentirse superior o especialmente elegido con respecto a otro, ni en lo individual, ni en raza, nación o color. Jesucristo, el Verbo hecho carne, ese que ha sido desde el principio, ese que es Dios mismo, ese que forma parte de la Trinidad, Jesucristo vino a revelarnos la verdad. Él es la verdad. Y ahora podemos conocer la verdad y esa verdad nos hará libres. Pero necesitamos creer en Él. Versículos del 15 al 17, por ahí se habla como hay un solo Dios y como hay una trampa por ahí. Dice estos versículos, tenemos que terminar ensartados. Habacuc le dice a Dios, tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran. Entonces adorarán sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. Y le dice Habacuc a Dios, ¿permitirás que se salgan con la suya para siempre? Después de haber persuadido tratando de poner las cualidades de Dios versus su justicia y de hacerle ver a Dios que sentía que su pueblo era como peces a punto de capturar. El último argumento que declara Habacuc en esta segunda protesta es, en pocas palabras, ¿nos vas a dejar caer en su trampa? Y como si no fuera poco la manera de querer jugar con los sentimientos de Dios diciéndole que si iba a dejar a su pueblo, su escogido, en la trampa de los babilonios, le dice también, entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos. Eso es lo que van a exclamar Dios. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? Con esto ya cierra Habacuc su segunda protesta, como si Dios fuera un ser inseguro de sí mismo, como cualquier humano, que al primer hervor alguien lo confunde y le hace sentir menos como para que reaccione ante tal hecho. Es un absurdo tratar de comparar a Dios con el Dios que los babilonios estaban haciendo de su propia estrategia militar.
Aunque este ejército caldeo estuviera orgulloso de sus armas y las endiosara, eso no iba a mover a Dios de su plan perfecto de redención a través de Cristo. De la misma manera, ningún Dios que levantemos en nuestras vidas, consciente o inconscientemente, moverá a Dios de cumplir su único plan de redención, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por más orgullosos que nos podamos sentir por algo que hacemos o que hemos logrado en nuestras vidas, nada puede mover a Dios de su plan perfecto y nada de esos logros nos salvarán de la muerte eterna. Solo Cristo. Ese pueblo babilonio se convirtió famoso por las conquistas que tuvieron, pero después de un tiempo, todo se volvió historia. Igual nosotros. Todo lo que hagamos pasará. Solo la gloria de Cristo permanecerá. Dice el Salmo 124, 7, ya para concluir, dice: escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. Así es, mi amigo. Tal cual como lo dice este salmo, la trampa se rompió y nos escapamos. El sacrificio y resurrección de Cristo es lo que nos ha hecho escapar de la muerte eterna y ahora tenemos vida eterna. Este pasaje nos ha permitido ver en acción a nuestro Dios trabajando su propósito eterno, haciendo pasar al pueblo judío por una cautividad temporal para dejarla como ejemplo para nuestros días, de cómo Él puede sacarnos de la cautividad del pecado a través de Cristo. Pero debemos creerle. ¿Estamos dispuestos a creerle? ¿Estamos dispuestos a dejar de ser indiferentes? Oremos a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella nos hablas. Perdónanos porque a veces somos indiferentes. Perdónanos porque a veces nos endiosamos de nuestras propias actividades y de nuestros propios logros. Ayúdanos a someter todo eso a tus pies, ponerlo ahí a tus pies, Señor. Reconocer que tú eres el único Dios vivo y verdadero y el poderoso y glorioso, y que nosotros no somos nada de eso. Ayúdanos a entender que igual que como este ejército, Señor, tuvo un gran poder, pero luego se dispersó poco a poco hasta quedar en la nada. Y tu plan siguió. Después llegó Cristo. Tu pueblo permaneció. De la misma manera, Señor, nosotros no somos nada y las cosas se van a ir perdiendo. Con el tiempo se acabarán, Señor. Pero tu palabra permanecerá. Pero tu gloria permanecerá. Así que ayúdanos a dejarnos de intimidar por las cosas de este mundo. De tal modo, Señor, que nos sometamos a ese señorío que se levanta a veces alrededor de nosotros. Que rompamos con todo eso y que te hagamos a ti el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti y a estar atentos a tu voz. A no quedarnos ahí abajo nada más. A no caer en la trampa de quedar ahí sometidos por esas cosas que ocurren alrededor, esas circunstancias difíciles que ocurren alrededor, sino que logremos levantarnos y mirar por encima y ver esa línea de la eternidad tuya moviéndose a través de los tiempos, Señor, viendo todo el panorama divino, ahí nosotros siendo insertados en ese panorama divino. Ayúdanos a permanecer en Cristo, a creer, y a seguir manteniendo la esperanza de que Cristo un día regresará. Y ahí sí, dice tu palabra que ya no habrá más llanto ni más dolor, y estaremos en tu presencia con gozo para siempre. Bendice a mis amigos que escuchan este podcast. Bendice mi vida, la vida de nuestras familias. Te lo ruego en el nombre de Cristo, con el perdón de nuestros pecados, Señor. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Les invito a escuchar esta canción que mencioné al principio, que es la canción que se llama Eres tan invisible. Lo pueden buscar ahí en YouTube, en Spotify, pónganle Davo Guzmán, Eres tan invisible, y ahí podrán escuchar esta canción. Bueno, pues Dios les bendiga, estamos por ahí en contacto la próxima semana, primero Dios.
Hasta pronto.